Hola amigos de Contexto, bienvenidos a una nueva entrega de su programa diario Contexto. En esta ocasión vamos a conversar con el buen amigo Rafael Julián, quien tiene una vastísima experiencia diplomática en la región, particularmente de América Latina. Ha sido embajador en Haití, en Ecuador, en Uruguay y en Perú. Y Bolivia. Y Bolivia. Y queremos como ver su perspectiva, ya que estuvo muchísimos años en Perú, en Lima, sobre la situación, qué está pasando en Perú, quién es Pedro Castillo, cuál es la dinámica política que se está desarrollando actualmente. Tú estuviste 7 años. 10 años en Perú estuve. 10. Sí. Dios. Excepcionalmente largo. Casi peruano. Casi peruano, sí. Es verdad. Buena comida. Muy buena. Sí. Me tocó un buen periodo. Sí. Entonces, bueno, bienvenido, Rafael. Aquí estamos con el interés de que tú nos amplíes un poco cuál es la coyuntura y qué es lo que está pasando en Perú hoy en día. Buenos días, Julio, y gracias por la invitación. Para acercarnos a la realidad actual peruana, la realidad política, económica, social, sanitaria, etcétera, pero sobre todo la realidad política, es necesario remontarnos en el tiempo, ir un poco al pasado. Y para beneficio de los oyentes dominicanos, del público dominicano, es importante que se sepa que Perú es un país vastísimo, muy grande, porque la percepción creo que se tiene desde República Dominicana, por ejemplo, es de que es un país montañoso, pequeño, con poblaciones indígenas, etcétera. No, se trata de un país que es más de 2 veces Francia. Tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Tiene 1.240.000 kilómetros cuadrados. Francia apenas tiene 500.000 y pico, y el piquito es corto. Sí. Entonces es un país muy diverso, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista cultural e incluso lingüístico. Y fue naturalmente, eso creo que se sabe más, fue el centro del imperio Inca. El imperio Inca también es una realidad histórica que no se conoce fuera de Perú. En los países latinoamericanos no se conoce en detalle, como fue el deseo incluso que nos instó a conocer eso de José Martí, el deseo de José Martí. José Martí decía, en vez de conocer en detalle la historia griega o romana, conozcamos la historia antigua de América. Y en esa historia antigua de América ocupa un lugar central el Perú, el imperio Inca, que además abarcaba una gran variedad de pequeños, digamos, reinos, para utilizar un término europeo. Lo importante es saber que el imperio Inca era contrario a lo que podría entenderse como imperio. Es un sistema político y económico-social de redistribución y reciprocidad. De modo que no había, estrictamente hablando, una explotación de un grupo o de unos grupos sobre otros. Era un sistema originalísimo
sobre el cual no me voy a extender porque no es el tema, pero sin conocer eso, esa realidad comunitaria antigua, no se entiende lo que es el Perú de hoy. La colonización española desintegró ese sistema y superimpuso otro. El virreinato del Perú. El virreinato del Perú, un sistema colonial prácticamente de esclavitud, Extractivo. sobre todo extractivo. Fue famoso el Cerro de Potosí, claro. que está... Porque es importante que los televidentes entiendan que lo que hoy es Bolivia, que tiene otro 1.000.000 de kilómetros cuadrados, También. era parte de Perú, del virreinato de Perú. Del virreinato del Perú. No, es que el virreinato de Perú era un solo virreinato prácticamente en la América del Sur de habla española. Bueno, estaba el de Nueva Granada también. No, en pero Colombia. ese posterior, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, son virreinatos posteriores. Pero ese virreinato del Perú llegó a abarcar prácticamente lo que era también el imperio inca, parte de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, parte el de norte Chile, de Argentina y parte de Chile, prácticamente todo Chile. Entonces, el virreinato de Perú, pues, era gigantesco también. Y se estableció en Lima una sociedad señorial, aristocrática. Entonces, todos estos españoles vivían sin trabajar. Se vivía a costa del trabajo de los indígenas, y cuando trajeron negros... Hubo una pequeña población negra. Sí. Sobre el trabajo de la población negra que está radicada sobre todo en la costa peruana, en la costa sur de Perú. El hecho es que... Es el famoso merengue de Juan Luis Guerra, Woman del Callao. Bueno, si es el Callao... El Callao de es Perú. El Callao peruano, porque hay otros Callaos, pero si es el Callao peruano... Es bueno también decirles a los televidentes que yo aprecié y tengo esa opinión de que el Callao constituye la frontera sur del Caribe. En términos culturales, porque claro, el Callao, tú vas al Callao y crees que tú estás en el Caribe. Son gente, ¿verdad?, amantes de la salsa. Son negros. Bueno, hay todo un mestizaje ahí, hay una población mestiza muy mezclada en el Callao, y yo recuerdo que hay una gran estatua del salsero puertorriqueño, ahora no... Willy Colón. No, el cantante puertorriqueño famoso. Hay muchísimos. Sí, pero este fue particularmente notable. Ya. Y los del Callao... Ismael Rivera. No, Ismael, este es más hacia nosotros, hacia esta época, que murió relativamente joven. Bueno, el hecho es que Perú también tiene esas características de ser, luego de la implantación de los españoles y la desintegración del antiguo mundo andino, del mundo incaico, pues las comunidades indígenas sufrieron un deterioro y fueron sometidas a trabajo forzado, a pago de impuestos, e incluso hasta en la República
ya en la República a conscripción, a lo que se llamó conscripción vial. ¿Qué es la conscripción vial? En vez de tú hacer servicio militar, ¿verdad? Que es a lo que se refiere la conscripción, que es un reclutamiento. Sí. Te reclutaban para hacer caminos, carreteras, etc. Esa es la conscripción vial. Entonces, digamos que el antiguo Perú sufrió una transformación hacia peor, hacia un estado nuevo. El lenguaje sociológico sería de explotación de clases, de pérdida del control sobre la tierra, que es era lo básico, lo fundamental en el régimen incaico. Y bueno, y así pasaron varios siglos hasta la independencia. Antes de la independencia... que ahora se cumple el bicentenario. Estamos en el bicentenario de la independencia del Perú, que se realizó en 1821, ¿verdad? Y estamos en el 2021. Antes de la independencia hubo, a finales del siglo XVIII, grandes revueltas indígenas. Unos dicen que tratando de restablecer el viejo imperio inca, en términos aproximados, ¿verdad? Porque ya eso no se podía volver atrás a recuperar, el pasado no se recupera así. Pero hubo grandes revueltas, entre ellas la de Tupac Amaru, muy famoso. segundo. Pero que fue una conmoción en todo el virreinato del Perú, no solo en Perú, sino en todo el virreinato. Algunos analistas consideran que estos son los preludios del proceso independentista en Perú, otros lo interpretan estas rebeliones como propias de la población indígena, y aunque Tupac Amaru era ya un mestizo, e incluso que había hecho estudios en la Universidad de San Marcos. Es decir, que no es un indígena en términos, digamos, puros. Y naturalmente ya la revolución de Tupac Amaru, la sublevación, digamos, más que la revolución, se da en un contexto internacional. Se había realizado la independencia de Estados Unidos, venía la Revolución Francesa, y entonces ellos estaban al corriente de todo este movimiento histórico. Pero eso fue dominado por los españoles. Y Tupac Amaru, por ejemplo, fue descuartizado. Sí, yo sé, con caballos. Sí. Entonces se llega al proceso independentista, que en el Perú tiene características singularísimas, porque fíjate que en el Perú viene al Perú un argentino que es José de San Martín. Y también Bolívar. Sí, pero el primero que llega es José de San Martín, ¿verdad? Que llega por el Pacífico. Por Chile. Por Chile. Llega por el Pacífico y proclama la independencia peruana. E incluso hay batallas, etcétera. Pero los españoles se retiran de Lima y se van a la sierra. Luego San Martín y Bolívar tienen un encuentro en Guayaquil y se ponen de acuerdo, mal que bien, porque eso está sujeto a interpretaciones de los historiadores, etcétera. ¿Qué fue lo que allí se trató? ¿Por qué San Martín le dejó el campo
de la guerra ahí en el Perú a Bolívar, etcétera, pero el hecho es que Bolívar es el que viene y es el que remata el proceso, le da cierre al proceso de independencia del Perú. Entonces nosotros tenemos una independencia peruana hecha en parte por extranjeros, pero con participación también peruana, innegablemente. De la independencia del Perú, bueno, pues surgirán, como tú te imaginarás y como tú sabrás, jefes militares. Sí. Y esos jefes militares tendrán un gran poder en el transcurso de la historia republicana del Perú. El propio Bolívar, pues, vuelve a Venezuela, a la Gran Colombia, más que a Venezuela. A Bogotá. Sí. Y bueno, eso deja el campo libre también para la acción ya de jefes militares locales. Y en Perú habrá una gran tradición de militares en el poder, de jefes militares, de caudillos militares en el poder. Eso es una de las características sobresalientes de la primera parte de la historia republicana peruana. Luego, pues, en el Perú habrá el surgimiento de lo que se llama el período o el movimiento civilista, que está sobre todo representado por un señor que fue ministro, que ocupó muchísimos cargos, que tenía publicaciones y que finalmente llegó a ser presidente de la República, que fue Manuel Pardo. Y ese movimiento perduró en el tiempo y del movimiento civilista surgieron varios presidentes del Perú. Entonces, digamos que a partir de ese momento hubo una especie de alternancia entre presidentes civiles y presidentes militares. Pero la verdad es que el militarismo ha tenido un peso grandísimo en la historia peruana. Y eso se extiende hasta 1968, que los militares toman el poder de manera formal mediante... Velasco Alvarado. Con Velasco Alvarado, y se presentaban como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y duraron 10 años en el poder, pero Velasco se enfermó, hubo que amputarle una pierna incluso, su salud se deterioró, todo el plan de gobierno de si hubo plan, ¿verdad? Porque hubo muchas cosas que se adoptaron sobre la marcha y que se decidieron sobre la marcha. Pero el caso de Velasco Alvarado y del gobierno militar del 68, que repito, duró 10 años, fue un hito importante en la historia peruana e incluso que se dio en el contexto de las dictaduras militares de derecha en América Latina, sobre todo en América del Sur. Sí, sí. Entonces vino y surgió este fenómeno, como son las cosas de los procesos históricos, surgió este fenómeno inesperado para el observador que no está, ¿verdad?, enterado de las interioridades del proceso histórico peruano,
pero ese movimiento de las Fuerzas Armadas en realidad fue, en algún sentido, fue un movimiento contrainsurgente, porque es que ya desde finales de la década del 50 y principios de la década del 60 había habido ya brotes guerrilleros en el Perú. Entonces, pues los militares, había una situación de tensión muy grande, reclamos muy grandes contra la injusticia que venía de siglos, el apoderamiento de la tierra por parte de acaudalados blancos o semiblancos, etcétera, las famosas haciendas peruanas. Y entonces surgió este movimiento de las Fuerzas Armadas, que fue, para mí, la lectura que yo hago de ese movimiento y de las medidas que tomó ese movimiento es que tuvo efectos muy importantes en la estructura económica, en la estructura social, en la estructura incluso mental de la mentalidad peruana. Y lamentablemente, con la enfermedad del presidente Velasco Alvarado, pues hubo un reemplazo, y el reemplazo no se limitó a sustituirlo, sino que se hizo una especie de contrarrevolución. Todo lo que había impulsado y se había aprobado durante el periodo de Velasco fue echado abajo en gran parte. Y entonces ahí se abrió un proceso de una constituyente. Exactamente. En esa constituyente participó el APRA, que venía desde hacía décadas peleando, combatiendo. Era un partido muy combativo, incluso casi extremista. Y bueno, la posición más alta, o yo creo que la única posición a la que llegó Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Asamblea fue presidente de la Asamblea Constituyente. Porque ganó varias elecciones, pero nunca lo dejaban asumir. No, siempre fue dentro de contextos muy polémicos y también de incertidumbre total. Y entonces, poco después, incluso Haya firmó en la cama la nueva Constitución. Y esa Constitución, lamentablemente, que es una Constitución importantísima, pero el señor Fujimori, el presidente Fujimori, la eliminó porque hizo aprobar otra Constitución. Y así nosotros llegamos prácticamente a los tiempos actuales. El que va del APRA, el que va a ser presidente por primera vez, es un joven de 35 años llamado Alan García. Que fue 2 veces presidente. Sí, que fue 2 veces presidente. Fue presidente en el 85 y después va a ser presidente en el 2006. Cuando yo llego a Perú, ante quien presento cartas credenciales, es ante Alan García, que era ya presidente. Cuando yo llegué él fue en el 2005, él tenía 2 años. 2 años. Porque yo llegué en el 2007 al Perú como embajador de República Dominicana. Bueno, en fin, que en toda este recuento que hago, lo importante, Julio, es resaltar el estado de indefensión, casi de segregación
en que quedó la población indígena. Y a pesar de revoluciones que ellos intentaron hacer, las grandes sublevaciones del siglo XVIII, y después, en 1879, Perú tiene una guerra con Chile, que en realidad, la guerra del Pacífico, que en realidad es provocada prácticamente por Bolivia, por un impuesto que pone Bolivia al salitre, pero que el sitio, el puerto de salida de esos productos estaban bajo control chileno, pero no eran de Chile esos puertos, no. Eran bolivianos. Iquique, ¿no? No, en Antofagasta. Antofagasta. En Antofagasta. Bueno, terminó una guerra donde, ¿verdad?, estuvo también alentada por ingleses, por los ingleses, y la guerra terminó con una Bolivia sin salida al mar. Rafael, vamos a hacer una pausa y seguimos en el siguiente segmento con este interesante tema sobre los precedentes de la situación actual de la hermana República del Perú. Bien, amigos, continuamos en esta interesantísima conversación con Rafael Julián sobre la historia del Perú para poder caer hoy en la situación actual. Siempre que uno oye hablar de Perú, habla como de tres países en uno. Hay una zona que le llaman la costa, que es toda la costa del Pacífico, y a partir de el inicio de la cordillera de los Andes ya está la sierra, como le llaman en Perú, que es la cordillera de los Andes. Exacto, exacto. Y finalmente hay una gran parte de Perú que está en el Amazonas, la selva amazónica. Sí. De hecho, en el siglo XIX y todavía parte del siglo XX, en la extracción de grandes cantidades de caucho que había en Perú, habían puertos fluviales que se comunicaban con el Atlántico, que salían hasta el Atlántico por Brasil, por Brasil. Amazonas. Sí, 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 por Manaus, que era también un centro cauchero. Exacto. Entonces son tres países con tres características diferentes. En la costa muy dominada por las ciudades y por Lima, que es la gran ciudad peruana, que como tú decías fue un centro de vagancia colonial en base al trabajo que hacían los indígenas. Y los negros también. Y los negros. y la sierra, que es, digamos, el gran alma del Perú, que es toda la tradición inca y aymara y de otros, exacto, de otras, exacto. De otras etnias indígenas, que son básicamente agricultores. Sí. En las últimas elecciones, Perú ha tenido una crisis política en los últimos años terrible. Terrorismo, dictadura, en el caso de Fujimori, gobiernos neoliberales intensos que han transformado la fisonomía del país, pero también muchas luchas sociales. Es un país de grandes luchas sociales, sindicales, campesinas, de pobladores, como ellos le llaman, que son los barrios aquí marginados. Y por primera vez... Y de grandes pensadores también. De grandes pensadores y de grandes... Como el propio Haya de la Torre, sí, claro, y Mariátegui. Sí, pero
digo, de grandes crisis políticas. Los últimos 5 presidentes del Perú o están presos, o están en fuga, o están muertos, como el caso de Alan García, que se suicidó. Entonces, en estas elecciones había un descreimiento mucho de la población, porque hubo 3 presidentes en este periodo. Sí. Kuczynski, el vicepresidente Kuczynski, Vizcarra y después... Después hubo 4. Hubo un presidente del Senado, uno Merino, que salió y que duró muy poco. Sí. Duró muy poco. Y finalmente el último, que sí se estabilizó y completó. Entonces, en estas elecciones, todo lo que eran los candidatos conocidos y entrevistados en los medios de comunicación y que tenían mucha presencia y que se creían iban a ser los punteros, estaban candidateados, y surge un candidato, un pequeño profesor, maestro de escuela rural en el Perú andino, que sorpresivamente, aunque por un margen muy pequeño, gana las elecciones presidenciales. Que además viene de un partido que se autoproclama Perú Libre como un partido marxista. Para poder formar gobierno, este señor Castillo tiene que negociar con otros grupos y finalmente termina formando un gobierno por el que el sistema peruano es distinto al nuestro, es más parecido que al de Haití, que se nombra un primer ministro y el primer ministro es el que forma gobierno. Sí. Pero mira, de todos modos, Julio, para entender esto, hay que tener el trasfondo, el fondo histórico, porque si no, no se entiende. Y tu mención de las 3 regiones y también del caucho, son menciones muy pertinentes. ¿Por qué? Porque Perú vivió un gran boom económico, un gran impulso económico con el guano, que es un producto natural de las aves, son los excrementos de las aves, acumulado pero había montañas de esos excrementos y sucede que eso es un fertilizante potentísimo. Entonces tuvo un periodo de auge económico Perú a partir de ese recurso absolutamente natural, y que esa economía del guano dio lugar a la traída de chinos al Perú, porque para trabajar había habido ya una manumisión, una abolición de la esclavitud negra, y los indígenas no trabajaban en ese tipo de actividad. Entonces trajeron más de 100,000 chinos, sobre todo de Macao, y trabajaron en esto del guano, que era pura y simplemente trasladar eso a barcos. Bueno, era como una roca dura. Sí. Pero de eso se ocuparon en gran parte los chinos. Y luego, fíjate que es un factor en la economía peruana que no necesita, que los peruanos mismos no se involucran como trabajadores en eso, ni como solo vinieron los llamados consignatarios y los que se ocuparon del negocio del guano, que fue un negocio bien lucrativo. Y luego está el caucho. Y el caucho, entonces, es en la Amazonía. Exacto. El guano es en la costa, porque son islas de la costa del Pacífico, sobre todo en la parte central del Perú, Chincha,
las islas de Chincha, donde está el gubano, la mayor parte del gubano. Y luego está el caucho, que es el látex, que es, ¿verdad?, una producción muy sencilla, muy simple, de quitarle la corteza de los árboles y esperar que se derrame el látex. Y este fue un negocio hecho, curiosamente, el gran explotador del negocio fue un peruano, apellido Arana. Pero eso significó una explotación ya no de los indígenas de la sierra, sino de los indígenas de la Amazonía, de la selva. Que como tú decías, el Perú tiene 3 regiones: la selva, la sierra, que son las montañas de los Andes, y la costa. Bueno, pues la selva le correspondió con el caucho un periodo, mira, de matanzas, incluso una cosa tan destructiva fue la explotación del caucho en la Amazonía peruana, que dio lugar a una investigación de parte del gobierno de Gran Bretaña. Sí. Y trajeron a un especialista en control de la administración colonial, pero sobre todo lo que ahora llamaríamos derechos humanos, que fue un señor apellido Casement. Y entonces este señor se dedicó con un ahínco a investigar esto. Ya lo había hecho en África, porque lo trajeron. Esa es la famosa novela de Vargas Llosa, de la Memoria del Celta. El sueño del Celta. El sueño del Celta. El sueño del Celta, que es una cosa interesantísima, sí, muy. Porque se publicó en un libro que yo lo tengo, el libro azul, sobre las investigaciones de Casement. Y tengo biografías de Arana, y ese es un periodo muy, muy triste de la historia peruana también. Entonces yo te decía que a fines del siglo XIX, con las revueltas indígenas, las revueltas fueron un fracaso, terminaron en un fracaso, pero luego con la guerra con el Perú, con Chile, perdón, de Perú con Chile, en Perú se necesitó recurrir a la población indígena para buscar guerrilleros que le hicieran resistencia a los chilenos. Y efectivamente hubo participación indígena en la resistencia contra Chile. Pero los indígenas, ellos se organizaron y comenzaron a tener iniciativas propias. Por ejemplo, de apropiarse de haciendas y de tener conatos como de autogobierno también. Pero todo eso fue posteriormente desmantelado. De modo que a lo que quiero llegar es a puntualizar que en la historia peruana todo el esfuerzo que hicieron los indígenas para adquirir ellos su autonomía y darse un gobierno, si no propio, por lo menos que ellos tuvieran una influencia importante, todos esos intentos terminaron frustrados, terminaron en derrotas. Y nosotros tenemos el caso de Fujimori, el caso de Sendero Luminoso, que no hemos tocado, porque Sendero Luminoso es parte de todo este proceso, pero es gente de la sierra. Abimael Guzmán, estos son gente de la sierra que forman un ejército. Terrorista. Un ejército, sí, terrorista. Tuvo ese ejército un desarrollo importantísimo y finalmente, porque era una cosa, este señor
se consideró él la cuarta espada Del marxismo. del comunismo. Después, el primero era Marx, el segundo Lenin, el tercero Mao y el cuarto era él. La cuarta espada. Era una locura total, aquello. Murió recientemente. Que murió recientemente, sí, porque estaba condenado a cadena perpetua. El hecho es que los guerrilleros también habían, como ya te comenté, los guerrilleros de los años finales del 50 y principios del 60 también habían terminado en fracaso. Terminaron en fracaso. Sendero Luminoso por igual. Entonces viene Alan García. Y el MRT. Viene Alan García y triunfa por primera vez, va el APRA al poder. Sí. Pero Sendero Luminoso, desde antes, ya desde el gobierno de Belaúnde Terry, que antecedió que fue anterior al del APRA, ya Sendero Luminoso había aparecido. En el último periodo de gobierno de Belaúnde Terry, el mismo día de la juramentación, Sendero Luminoso comenzó a hacer actos terroristas. Y así perduró durante el gobierno de Alan García, Sí, fue terrible. el primer gobierno de Alan García, y entonces se termina, ¿verdad? Se termina en Fujimori, que derrota al literato Vargas Llosa, sí. ¿verdad? Vargas Llosa tenía un programa de gobierno neoliberal. El de Fujimori no, era una negación del programa de Vargas Llosa, pero resultó que Fujimori ya en el poder, que le gana en segunda vuelta Ejecuta el gobierno. ejecuta un programa más neoliberal que el propuesto por Vargas Llosa. Así es. Y entonces se quiere perpetuar en el poder, disuelve el Congreso, hace aprobar una constitución y sustituye a la que presidió a la constituyente, que fue resultado de la constituyente que presidió Aya de la Torre. Entonces, mira, todo esto es un enmarañamiento que termina en el día de hoy. Yo creo que la gran oportunidad de la izquierda, hubo dos oportunidades con la Izquierda Unida, con Barrantes. En Perú. En Perú, que sí, que se dividió la izquierda, teniendo grandes posibilidades de llegar al poder, se dividió y, bueno, y no llegó. Pero luego, ya estando yo en Perú, Ollanta Humala, que había incluso protagonizado una insurrección militar, una especie de sublevación militar. Él, su hermano Antauro Humala, que está preso por eso, porque hubo víctimas durante una especie de segunda edición de la sublevación por parte de Antauro, que también era militar. Entonces, el caso de Humala es muy lamentable, porque con Humala pudo llegarse al poder porque, de manera mucho más en calma, de manera más programada. Los intelectuales de izquierda en el Perú le hicieron el programa de gobierno a Humala. Humala tenía el Partido Nacionalista, fundado por él, del cual él era el líder. Era una cosa que tenía unos contornos definidos. Pero Humala, mira, abandonó el programa de gobierno. 2 programas le hizo la izquierda a Humala. Uno que se llamó La Gran Transformación, como tomando el nombre del libro de Polanyi, el famoso libro La Gran Transformación, y después una adecuación que exigió Mario Vargas Llosa, que vino al Perú a hacer política también y a decirle a Humala que él no iba a llegar al poder si él no
reducía las pretensiones que tenía, el radicalismo de esas pretensiones. Entonces se hizo, yo recuerdo, una hoja de ruta. Se llamó el programa, un nuevo programa para la segunda vuelta. Eso fue en el 2011. Y a los 6 meses ya Humala lo abandonó todo. Entonces, por eso tenemos nosotros hoy, en medio, ¿verdad?, de una situación más crítica, el caso del presidente Pedro Castillo. Vamos a hablar de ese caso en el próximo segmento y último, después de esta pausa. Bien, amigos, continuamos la conversación con Rafael Julián sobre la evolución histórica de Perú y de la situación actual ya en este último segmento, que antecedió, lo vimos, al triunfo de Pedro Castillo, y ahora, ¿qué posibilidades tiene Pedro Castillo de ejecutar el programa que ellos tenían y de introducir transformaciones, diríamos, importantes y básicas en el Perú? Porque veo que hay una resistencia enorme, lo que llaman la sociedad limeña y los medios de comunicación, que condicionan en gran parte el accionar del nuevo gobierno. Sí, así mismo es, Julio. Hay una resistencia muy grande porque esto es una novedad radical, el que Pedro Castillo haya triunfado. Era algo absolutamente inesperado. Un profesor rural sindicalista, de estudios primarios, ¿verdad? Sindicalista que... ahí fue que él se dio a conocer más, la huelga de maestros. Sí, hubo una huelga de maestros creo que fue en el 2019 o 2020, y él, bueno, pues se desarrolló como líder ahí. Pero era un maestro rural y sigue siéndolo, un hombre humilde de la sierra, con una familia humilde. Su símbolo era un lápiz. Tiene su sombrero típico de la comarca de donde él es oriundo. Sí. Y bueno, y mira, eso es absolutamente inadmisible para la oligarquía limeña y la oligarquía peruana en general, que ya hemos hecho el recuento de que es una oligarquía que ha tenido el poder desde que se desmoronó el imperio inca, hasta el día de hoy. Primero bajo el ropaje colonial o las estructuras coloniales españolas, y luego, ¿verdad?, con el virreinato del Perú, y luego con la era republicana. Entonces, hay resistencia y van a tratar de domesticar a Pedro Castillo, de hacer que renuncie a parte de su programa de gobierno, lo que ellos consideran la parte más radical. Este señor parece, a pesar de toda la apariencia y los orígenes, parece que tiene una personalidad definida, porque he estado oyendo discursos suyos y parece ser que sí, que tiene carácter. Probablemente lo que le faltó al presidente Humala, y lo único es, en el caso del presidente Castillo, es que él fue llevado como candidato a la presidencia por un partido del cual él no es líder, que el líder es otro. Cerón. Sí.
Y bueno, él está un poco dependiendo, políticamente hablando, de ese partido, y porque no tiene una base política propia, una estructura política propia. De todos modos, en la sociedad peruana está tan necesitada de una reorientación del proceso económico, social, incluso sanitario. La crisis ha golpeado muy duro la crisis ha golpeado durísimo a la población peruana, y que le dio su apoyo al candidato Pedro Castillo, y creo que le está dando el apoyo y un apoyo militante al presidente Pedro Castillo. Yo creo que las conversaciones que yo tengo con amigos peruanos van en ese sentido de, ¿verdad?, de persuadirlos, algunos que son también resistentes a esa novedad, que es una novedad radical en el contexto peruano, pero persuadirlos de que lo mejor para el Perú es que pero Pedro lo que era extraño hasta el día de hoy, cuando tú te pones a ver el proceso que quizá se inicia en el 1998, 99, en Venezuela, y que prosigue en Brasil, prosigue en Argentina, prosigue en Bolivia, prosigue en Ecuador, es que Perú estuviera como fuera de ese radar, siendo un país tan importante como tú dijiste, no es también Uruguay. Perú es un país clave en América Latina, no solamente por sus dimensiones y su población, sino por su ubicación, porque como tú dices, está entre el norte y el sur. Y por su economía. Y su economía bastante grande. Poderosísimo. Sí. Entonces, eso es lo que era extraño, que no hubiera pasado un fenómeno como el de Rafael Correa o el de Evo Morales, etc. Pero ya pasó. Entonces ahora hay que ver cómo evoluciona. Él está planteando en algún momento llamar a una constituyente para cambiar la constitución, pero hasta ahora no se han visto grandes acciones. No, lo que se ha visto es la sustitución de Béjar, de Héctor Béjar como canciller. Sí. Héctor Béjar fue guerrillero en los Pero años principios mayor, del 60. 86 años. Sí, ya un señor mayor, muy mayor. Entonces, bueno, le pidieron la renuncia por declaraciones que Béjar dio o que había dado. Sí, ahí lo vimos, la Marina. Hubo una especie de enfrentamiento, sí, con la Marina, la Marina de guerra, pero Béjar fue sustituido por un diplomático de carrera. Por un diplomático que yo conozco bien porque fuimos colegas en Ecuador. Él fue embajador de Perú en Ecuador y yo estaba ya como embajador dominicano. Y luego, pues, nos encontramos en el propio Perú, en Lima, que es mi amigo. Es un hombre conservador. Sí, no, es un diplomático de carrera. Es un Maúrtua, Óscar Maúrtua, de Romaña. Pero nada más por el apellido. Sí, es gente de una cierta oligarquía limeña, pero él había sido canciller de Toledo. Sí. Rafael, tenemos que terminar ya, se nos terminó el tiempo. Ha sido una interesantísima conversación que hubiera dado quizás para otra hora, pero el tiempo en televisión es un dictador y tenemos que concluir en este momento. Yo te agradezco mucho tu participación y tu ayuda a comprender la historia y la situación actual del Perú, y será en una próxima ocasión que volveremos a juntarnos aquí. Gracias por la invitación, Julio. Gracias a ti.
Y gracias a ustedes, televidentes.